Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en la prédica número 11. Hoy vamos a leer unos pasajes que han sido bastante controvertidos. Entonces, hoy vamos a tomar un poco la controversia, meditar un poco en aquellos pasajes. Vamos a leer Romanos capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 8. Cuando leemos estos pasajes, siempre ha habido una controversia entre estos pasajes y la epístola de Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 2. Entonces vamos a leer los pasajes y vamos a tratar un poco la controversia. La controversia es acerca de la justificación. Pablo habla ciertas cosas aquí de la justificación y Santiago habla otras. Entonces es importante que miremos los dos pasajes y hoy vamos a tratar un poco de eso. Entonces nuestro tema se podría llamar: ¿hay controversia en el mensaje de Pablo y Santiago acerca de la justificación? Pues vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 8, y después vamos a leer Santiago 2. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo, después de llegar a la conclusión en Romanos capítulo 3 que el hombre es justificado por la fe, nos remonta a la fe de Abraham y dice que Abraham fue justificado delante de Dios porque le creyó a Dios. ¿Cuándo? Cuando Abraham le prometió a su hijo. Abraham, dice que la escritura ahí en Génesis 15, que él le creyó a Dios, que Dios podía darle un hijo, y su fe le fue contada por justicia. Ese es el punto de Pablo. Pablo va a mostrarnos la fe como un ejemplo por causa de nuestra fe en Cristo. ¿Por qué hace Pablo esto? Porque los judíos querían justificarse por la ley, pero Pablo comienza a mostrarles que la fe es antes de la ley, porque Abraham fue justificado aún sin haber sido circuncidado y sin que Moisés mucho tiempo después recibiera la ley. Entonces Pablo comienza a mostrar que el principio de la fe antecede a la ley, antecede las obras. Ese es el asunto que Pablo viene tratando. Y también da el ejemplo de David, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicias sin obras. O sea, no que el hombre por lo que hace va a ser justificado, sino simplemente por tener una fe real y viva en Dios. Y dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que esa fe que Abraham mostró, por la cual fue justificado delante de Dios, es la misma fe que habla David cuando dice que aquellos hombres en esos salmos que son perdonados por gracia, por la fe, bienaventurados. Entonces ese es el asunto que viene tratando Pablo. Pero hay unos pasajes en Santiago que Santiago también nos habla de justificación, pero nos dice algo opuesto. Pablo dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero ahora Santiago en el capítulo 2 nos va a decir que el hombre no es solo justificado por la fe, sino que es justificado también por las obras. Entonces hay una controversia cuando tú lees estos dos capítulos. Lo que vamos a hacer hoy es tratar la controversia para tener un poco más claro lo que estaba diciendo Pablo. Entonces Santiago capítulo 2, verso 14. Vamos a tener esos dos pasajes abiertos porque son los textos sobre los cuales vamos a estar caminando hoy. Dice desde el verso 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pablo dice que nosotros somos salvos por la fe, sin obras. Y ahora Santiago nos dice que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá su fe salvarle? Y sigue diciendo Santiago: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados,
pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quiero saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Qué frase tremenda, ¿no? Pablo dice una cosa y ahora dice Santiago, no, ahora ves, hombre, que el hombre es justificado por las obras, ¿sí? Y no solamente por la fe. Ahí es donde entra el punto de conflicto. Y dice, así da el ejemplo de Rahab. Y asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces el problema es esto. Pablo enseña que nosotros somos justificados por la fe, pero Santiago enseña que nosotros somos justificados por las obras que acompañan la fe. Entonces vamos a tratar un poco el problema. Lo primero que queremos aclarar es que claramente Pablo habla de la justificación exclusivamente por la fe. Romanos 1:17. Vamos a leer varios pasajes, así que si los va a buscar, vamos a hacer rápido. Mira lo que dice Pablo acerca en Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 4:5 que acabamos de leer dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, y en el 1:17 dice, al que por fe y para fe. Y Tito capítulo 3, verso 5, Pablo vuelve a hablar de lo mismo, que nosotros somos salvos, perdonados, justificados, no por lo que hacemos, ni por lo que hicimos, sino por la fe. Mira cómo lo dice Pablo. Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice a Timoteo que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces tú claramente ves que el mensaje de Pablo es uno y el mensaje de Santiago es otro. ¿Por qué? Hasta ahora estamos planteando el problema, ¿sí? No es que yo esté diciendo que realmente haya una controversia o una contradicción en estos autores. Lo que estamos haciendo es plantear la controversia que ha existido en relación a estos pasajes. Ahorita vamos a dar solución al asunto, ¿sí? Pablo vuelve a hablar de la salvación exclusivamente por fe en Efesios capítulo 2, verso 8. Estos pasajes son claros tenerlos en cuenta cada vez que tú vas a defender el Evangelio por fe y la salvación por fe. Mira lo que dice Pablo. Efesios capítulo 2, verso 8. Ahorita, cuando comencemos a ver que no hay controversia en lo que Pablo y Santiago están hablando, vamos a volver a estos mismos pasajes, porque estos mismos pasajes se nos van aclarando cuando tú ves el asunto desde una perspectiva completa. Dice Pablo en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, somos salvos por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Ese es el punto de Pablo. Pablo asegura, afirma, siempre resalta la salvación por fe, por gracia y no por obras. ¿Sí? En cambio, Santiago parece contradecir esto al declarar. Mira cómo lo que acabamos de leer en el verso 24, Santiago dice: vosotros pues veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y dice en el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De hecho, cuando Pablo habla de la justificación por la fe, Santiago declara que Abraham no fue justificado por las obras. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar, dice en el verso 21. Entonces Pablo habla de sin obras, Santiago habla de obras, y ambos usan la justificación. Pero entonces, ¿cuál es la solución al conflicto de estos dos pasajes? Estos pasajes no están en plena contradicción. Lo que primero nosotros debemos entender es que los autores, aunque usan palabras semejantes, especialmente la palabra justificación, no están hablando de los mismos temas. Claramente, si tú lees todo el libro de Romanos, tú ves el tema que Dios está tratando en las Escrituras por Pablo. Y también claramente, si tú lees toda la epístola de Santiago, tú vas a ver el tema que Santiago está tratando en la carta. Entonces, lo primero que podríamos decir es que los pasajes no están en contradicción, porque tanto Pablo como Santiago no están hablando de la misma cosa. Vamos a darnos cuenta al ver ciertos pasajes. Pablo está hablando de justificación, y como hemos venido estudiando, la justificación es un acto de Dios en el cual Él absuelve al hombre de toda su culpabilidad. Eso es lo que viene hablando Pablo acerca de justificación. Y cuando Pablo está hablando en este pasaje, está hablando de la justificación delante de Dios. Cuando Santiago está hablando de la justificación, está hablando de la manera como el creyente expresa su conducta delante de los hombres. Pablo habla en relación con Dios, Santiago habla en relación con los hombres. Eso se ve claramente por otros pasajes. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1, mostrándonos cómo Pablo, ciertamente hablando de justificación, lo hace como un asunto legal, porque Romanos es como un documento legal mostrando la justicia de Dios impuesta o imputada al hombre pecador por la fe, basado en la obra de Cristo. Romanos 5, verso 1 dice: justificados, pues, no por obras, sino por la fe, tenemos paz. ¿Con quién? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la justificación que Pablo está hablando la relaciona directamente de la relación del creyente con Dios, basado en la justicia de Cristo. Pablo vuelve a decir eso ahí en el capítulo 4, verso 2. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, la justificación de que Pablo está hablando de la justificación del hombre delante de Dios. En cambio, Santiago no. Cuando tú lees la epístola a Santiago, tú te das cuenta que la intención de Santiago es tratar con la conducta de los hombres en su manera de vivir y en su manera de expresarse con los pobres, con las viudas, con su manera de hablar, con su manera de conducirse. Dice que Santiago, que una palabra que él usa bastante en su carta es muestre. La justificación de la que habla Pablo no se muestra, porque es un asunto entre tú y Dios por la fe. La justificación de la que habla Santiago es un asunto de conducta con nuestras obras delante de los hombres. Mira lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y aquí el asunto clave es este: muéstrame tu fe
sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Pablo habla en relación con Dios, justificación. Santiago habla de la justificación del creyente delante de otras personas, aún incrédulos. Y vamos a ver cómo la Biblia siempre también habla de estos asuntos. Hasta Cristo mismo habló de esta manera. Cristo un día habló, muchas veces habló como habló Pablo en Romanos, pero Cristo también habló como habló Santiago en su epístola. Las dos cosas no se contradicen porque no se está hablando de lo mismo, ni se está refiriendo a lo mismo. Dice Santiago 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O como venía hablando antes, ¿quién tiene una fe verdadera? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, el tema de Santiago es la conducta del creyente y cómo se expresa en sus obras. El tema de Pablo es la justificación delante de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Santiago reconoce, o sea, no hay una contradicción en el pasaje de Santiago y de Pablo, porque Santiago también reconoce que Abraham fue justificado por la fe. Mira cómo lo dice, ahí en el 2:23, lo mismo que Pablo decía. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, Santiago no contradice a Pablo, es más, usa el mismo pasaje y la misma cita de Génesis 15 para hablar de la justicia que recibió Abraham por la fe. Lo que quiere mostrarnos Santiago es la manera como Abraham expresó su fe a través de sus obras. Ahí en el verso 22 y 21 y 22, cuando ofrece a Isaac como sacrificio. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, el hombre es justificado por la fe. Y Santiago dice, sí, el hombre es justificado por la fe. Pero los hombres que son justificados por la fe deben mostrar delante de los hombres su fe por sus buenas obras. ¿Haciendo qué? Que sus obras confirmen su fe en su manera de vivir diario. ¿Qué está diciendo Pablo? El asunto de Pablo es este. El asunto de Pablo es tratar con aquellos judíos que tenían un evangelio mezclado, un evangelio que decía, tú puedes creer en Cristo, pero tienes que cumplir las obras de la ley. Entonces Pablo escribe el libro de Romanos para tratar todas esas doctrinas que estaban tratando de minar el evangelio, y les muestra a los judíos que ellos por ninguna obra de la ley van a ser justos, sino únicamente van a ser justos delante de Dios por la fe. Santiago lo que nos va a decir es, sí, si tú eres justo, tienes que mostrar por tus obras tu fe. Pero no están hablando del mismo tema. ¿Sí lo estamos entendiendo? Son dos asuntos diferentes, solo que hay que cogerlos con pinza y tratarlos adecuadamente. Pablo dice que nosotros hemos recibido el Espíritu y que debemos acomodar las cosas espirituales. O sea, cada cosa tiene su lugar. Pablo está hablando de la raíz, de la fuente. ¿Cuál es la fuente? La justificación por la fe. Santiago está hablando de ¿qué? Del fruto. ¿Cuál es el fruto? La expresión de esa fe en una vida que nos lleva a tener ciertas conductas. Pablo también habla de las obras del creyente como una expresión viva de nuestra fe. Entonces vamos a leer pasajes que no contradicen a Pablo con Santiago, sino que ciertamente ellos hablaban el mismo lenguaje, porque Pablo también habla que los que creen y son justificados por la fe deben ocuparse en buenas obras. Mira cómo vamos a leer esos pasajes que leímos ahorita donde nos hablaban de la salvación por la fe. Vamos a leer primero Efesios capítulo 2. Verso 8, que lo acabamos de leer, para mostrar que Pablo sí enfatiza en la justicia por la fe. Lo que vamos a mostrar es que el Pablo, que también enfatiza en la justicia por la fe, también nos habla de que los que somos justificados por la fe debemos expresarnos y vivir en nuestra conducta expresando nuestra fe a través de buenas obras. Mira cómo dice Efesios capítulo 2 verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues sois don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, el hombre es salvo por la fe. Pero ahora Pablo va a confirmar lo que también habló Santiago. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras. O sea, somos en Cristo justificados, perdonados, redimidos, pero inmediatamente el creyente es redimido, Dios le prepara buenas obras. O sea que su fe de salvación lo conduce a actuar de una manera en la que Él exprese la vida de Cristo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, la vida normal de un creyente es que él es salvo por la fe, pero en el caminar él expresa su fe con buenas obras. Entonces lo que Pablo dice no contradice lo que dice Santiago, sino se confirma y se complementa. El otro pasaje que leímos está en Tito. Tito capítulo 3, verso 5. Ahí más adelante, después de Timoteo. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó, lo acabamos de leer, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, cuando tú crees, tú eres perdonado, el Señor derrama de su Espíritu y surge en ti la regeneración o el nuevo nacimiento. Pero mira lo que pasa ahora. Para que justificados por su gracia, o sea, no por lo que nosotros hicimos, sino por un regalo inmerecido de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero ahí no acaba. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que estéis con firmeza, para que los que creen en Dios, o sea, que están en la fe, ¿qué hagan? Procuren ocuparse en buenas obras. Lo mismo que está diciendo Santiago, porque la fe sin obras es muerta. O sea que la fe real de una persona, de un verdadero creyente nacido de nuevo, se expresa y es confirmada públicamente con su conducta a través de las buenas obras. Eso es lo que dijo Santiago. Y lo que dice Pablo no contradice a Santiago, sino que se confirma. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. ¿A quiénes? A los hombres. Porque las buenas obras tienen como trabajo que dar un testimonio a los hombres. Es como lo que tú veías en el tabernáculo. En el tabernáculo la justificación se muestra a través de la redención en la sangre. O sea, el sacerdote cogía la sangre del sacrificio y entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre en el propiciatorio. ¿Quién veía eso? Dios, porque el único que estaba en el lugar santísimo era Dios, el sumo sacerdote y bueno, los muebles que estaban ahí, el arca del pacto y el propiciatorio. Nadie más veía eso. Justificación por la sangre delante de Dios. Pero el tabernáculo en el atrio tenía unas columnas, y en esas columnas y en la cobertura del tabernáculo era de telas de lino fino. Y Apocalipsis dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Quién veía en la cobertura del tabernáculo? Los que estaban afuera, los hombres. ¿Quién veía el lugar santísimo? Solo Dios. Pablo habla de esa justicia delante de Dios en el lugar santísimo. Santiago habla de la justicia que ven los hombres por nuestras buenas obras y conductas. No se contradicen. Ambos están hablando de dos cosas diferentes. Pero Pablo también nos muestra que los que somos de la fe debemos procurar ocuparnos en buenas obras. Es más, no dice solo procurar ocuparnos. Pablo dice que una vez somos hechura suya en Cristo Jesús, Dios ya ha preparado las buenas obras. O sea, es parte esencial del andar del cristiano. Entonces no hay contradicción, ¿sí? La relación entre Pablo y Santiago podemos resumirla de la siguiente manera. Pablo, justicia delante de Dios. Santiago, justicia delante de los hombres.
Pablo habla la raíz, justificación por la fe. Santiago habla de la fructificación o el fruto de esa justificación. San Pablo habla por la fe y Santiago habla por las obras, porque son dos cosas diferentes. Bueno, el asunto también se encuentra en los evangelios. Tú también encuentras que Cristo a veces habla de justificación por la fe, nacimiento y no por la fe, pero también Cristo habla de las obras que deben hacer los que están en la fe. Tú ves eso claramente en el evangelio de Juan y el evangelio de Mateo. Vamos a ver un ejemplo por lo menos. Juan capítulo 6, verso 28. Vamos a ver cómo Cristo también a veces hablaba como Pablo, y Cristo a veces también hablaba lo que hablaba Santiago, porque es un mensaje complementario, solo que se está tratando dos asuntos diferentes. Dice Juan capítulo 6, verso 28. Cuando el Señor lo estaban buscando las multitudes, porque Él les había multiplicado el pan y lo estaban buscando, y cuando Él viene le dice: miren, ustedes me buscan por lo que yo les doy, porque les llené la barriga, pero buscadme porque yo tengo otro alimento, un alimento que permanece para vida eterna. En medio de esa conversación entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Se acuerdan que los judíos están acostumbrados a hacer obras por la ley? Entonces le preguntan al Señor: Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor le responde como le habla Pablo a los judíos en Romanos. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. O sea, este es el evangelio de Dios, este es el mensaje del evangelio. Que creáis en el que Él ha enviado. O sea, no por obras, porque si tú haces algo de alguna manera vas a decir: gracias Señor, como aquel fariseo, gracias Señor porque yo estoy aquí y no soy como tal hombre, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, y eso hace que los hombres se vuelvan ¿qué? Orgullosos delante de Dios. Pero el creyente viene por la fe diciendo: Señor, como aquel hombre publicano, Señor, sé propicio a mí que yo soy un pecador. O sea, por mí mismo yo cómo me voy a acercar delante tuyo si tengo todos mis pecados delante de mí acusándome. Si tú no haces una obra para perdonarme, para redimirme y para salvarme, yo cómo me voy a acercar a ti. Pero ya Cristo hizo la obra. Entonces ahora el hombre, ¿qué tiene que hacer? Identificarse por la fe con lo que Cristo hizo. Entonces la obra y el mensaje para los judíos, ¿qué es? Que crean. Justificación por la fe. Mira lo que dice Juan 1, verso 12. Juan vuelve a hablarnos de la fe para salvación, para regeneración, para justificación. Asuntos esenciales en el Evangelio, de los cuales Pablo viene tratando en el libro de Romanos. Juan 1:12. Mas a todos, ¿a cuáles? Los que son de la fe, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, así como Abraham creyó a las palabras de Dios, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, o los justificó y les dio el nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el asunto acá es con Dios, no es con el hombre, no es con lo que los hombres puedan hacer, sino es un asunto entre Dios y el hombre y la fe en Jesucristo. Ese es el tema de Romanos. Pero el mismo Señor que nos habló de la fe, de la justicia por la fe, de nacer de nuevo por la fe, también nos habla de las obras, siendo hechos hijos de Dios, como Santiago. Mateo capítulo 5, verso 14. ¿Por qué es tan complementario? Porque hoy en día tenemos una cantidad de sinvergüenzas que dicen que son cristianos, pero en su manera de vivir viven como el anticristo. Entonces ciertamente creemos plenamente en la justicia que reciben los hombres, en la imputación de sus cargos, en que Dios exime de los cargos y de todos los delitos al hombre por la fe sin obras, como dice Pablo. Pero también estamos convencidos de que una fe genuina se expresa por la conducta en el diario vivir. Claramente podemos decir como Santiago: si tú no tienes obras, es que tu fe es muerta, no es real. Porque la fe verdadera, la justicia verdadera delante de Dios, transforma totalmente la vida y la conducta de una persona. ¿Sí? Entonces es un mensaje complementario.
Porque hoy en día tú miras, y eso pasa mucho en los artistas. Tal artista puso un tweet o un mensaje en Facebook que decía que estaba leyendo la Biblia. Entonces todos dicen en esas páginas de noticias cristianas, se volvió cristiano Justin Bieber, se volvió cristiano Shakira, se volvió cristiano no sé qué. Pero tú miras la conducta de ellos y parecen el anticristo. Entonces, ¿tú qué puedes examinar de esa vida a la luz de las Escrituras? Que su fe no es real, es una fe muerta. Tal vez está leyendo la Biblia, pero nunca se ha arrepentido de sus pecados. Tal vez está leyendo la Biblia, pero nunca ha reconocido la muerte de Cristo. Tal vez está leyendo la Biblia, pero nunca ha creído que en Jesús como su Señor y amo, sino que vive buscando y amando las cosas de este mundo. Entonces, este mensaje no solo no es contradictorio, sino confirma el asunto y nos lo hace claro y nos da evidencias de lo que es una verdadera fe y una verdadera justificación delante de los hombres y una verdadera conducta que debemos vivir como cristianos. Es muy común escuchar a familiares de unas personas que se convierten. Oiga, ¿sí vio? Se volvió cristiano el no sé quién. Oiga, ¿y cómo cambió ese muchacho? ¿Cómo cambió esa muchacha? Ahora no hace esto, ahora anda así, ahora se viste así, ahora cambió. Eso es una evidencia de una fe genuina. Claro, él delante de Dios tuvo su experiencia personal con Cristo, pero esa experiencia personal con Cristo, las personas que están fuera la han visto. Eso es una verdadera conversión. ¿Sí? Por eso estos dos mensajes son complementarios y necesarios. Nosotros no podemos hablar solo de justicia por la fe, ignorando que esa justicia por la fe nos debe conducir a buenas obras. Mira lo que el Señor Jesús decía en Mateo 5, verso 14. A los que les decía, no hagan obras, crean en mí, crean que Dios me ha enviado, crean que yo voy a morir por ustedes. Pero inmediatamente la persona cree y se vuelve un discípulo. Mira lo que el Señor le dice. Porque el sermón del monte era ¿para quiénes? Para los discípulos, lo dice al comienzo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué les está diciendo el Señor? Miren, si usted tiene fe, cuando usted cree, sucede algo en su interior. Cuando estudiamos el reino de los cielos y la parábola de las vírgenes, hablamos de que cuando la persona cree, viene a la vida de ella que el Espíritu Santo, y es como si la lámpara que se prendiera. Y ahora tiene luz interior, la vida de Cristo en ella. Pero esa vida que Cristo le da a las personas no es para esconderla, sino es para expresarla. ¿Sí? Y mira cómo dice, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero ¿cómo los hombres van a ver que ahora nosotros somos luz? Por nuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. Esa es la cortina de lino fino. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, digan, oye, lo que no pudo hacer el psicólogo, lo que no pudo hacer el psiquiatra, lo que no pudo hacer el papá, la mamá, nadie lo hizo esa fe cristiana, porque muchas veces ni siquiera saben lo que ha pasado en nuestra vida, pero dicen, oiga, ciertamente esta persona cambió, totalmente cambió, es una persona que nueva, Dios ha hecho algo en su vida, y ese es el testimonio externo de las personas que acreditan que ha sucedido algo interno delante de Dios en nuestra vida. ¿Sí ven cómo es todo más claro y palpable? Mira, el Señor dijo un día, ahí en Juan 14, verso 2, hablando de creer y las obras, porque otro asunto que vamos a hablar es de cuáles obras hablaba Santiago y de cuáles obras hablaba Pablo. Las obras que hablaba Santiago eran obras de fe. Las obras que hablaba Pablo eran las obras de la ley, que son dos asuntos totalmente diferentes. Pero Cristo también habló de las obras que nosotros debemos hacer en la fe,
Juan 14, verso 12. Mira lo que el Señor dice. De cierto os digo. O sea, cuando el Señor dice de cierto, es que lo que Él va a decir es algo firme. Y como que tú lees aquí en esta frase del Señor Jesús, Romanos 3, 4 y Santiago 2, mire, dice: el que cree en mí, o sea, una persona que es justificada, es salva, es nacida de nuevo. Y ahora Santiago: las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces la verdadera fe nos lleva a obras, y mira esa frase, hermanos: obras mayores que las que Cristo hizo. Uy, el nivel es altísimo. Pero ¿cómo una persona puede dar tanto fruto aún mayor de las obras que hizo Cristo? Porque en esa persona hay un verdadero nacimiento nuevo y el Espíritu Santo ha venido a ella. Y podemos dar del fruto del Espíritu que hemos recibido. Entonces, la otra aclaración que quería hacer en relación a estos dos pasajes es que cuando Pablo habla de justificación y Santiago habla de justificación, Pablo habla con Dios, Santiago habla con los hombres. Cuando Pablo habla de las obras, Pablo está hablando de una cosa y Santiago está hablando de otra cosa. Cuando Pablo habla de las obras en todo el capítulo, en los capítulos que hemos venido tratando, ¿de qué obras ha venido hablando? De las obras de la ley. Siempre Pablo pone en un lado las obras de la ley y la fe en Cristo. Las obras de la ley, ¿qué eran? Que lo que decía la ley, tú debías cumplirlo, como ¿qué? La circuncisión. Usted circuncidadas, esa era una ¿qué? Una obra de la ley. Cumplías lo que decía la ley de Moisés. ¿Qué más? Guardar el sábado. Eso era otra obra de la ley. ¿Qué más? Comer cierto tipo de carne. Esas eran las obras de la ley. Que los judíos querían lavarse el lavamiento de las manos no era una obra de la ley. Era algo que se había inventado la tradición de los judíos. O sea, ni siquiera estaba en la ley. Pero por lo menos la circuncisión, guardar el sábado, las fiestas, los días, las comidas, todo eso estaba en la ley. ¿Y qué querían los judíos? Querían presentarse delante de Dios como el fariseo, cumpliendo las obras de la ley. O sea, Señor, yo estoy acá porque yo cumplo lo que la ley dice. Y Pablo dice: nadie, porque si tú incumples una ley, una obra de la ley, eres culpable de toda la ley. Entonces, esas son las obras de la ley, las obras que Pablo está hablando. Leámoslo en varios pasajes para ver cómo eso lo venía tratando en el libro Pablo de Romanos y cómo vemos que lo que Santiago habla de obras no es lo mismo, está hablando de dos cosas diferentes. Romanos 3, verso 20. Mira que ahí Pablo claramente habla de las obras de la ley. Dice, Romanos 3, verso 20. Dice: ya que por las obras de la ley, ¿sí? Las obras de lo que dice los mandamientos, los 600 y pegues mandamientos que dejó Moisés escrito en los primeros 5 libros, la Torá, el Pentateuco, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, o el trabajo de la ley, ¿qué era? Es el conocimiento del pecado. ¿Por qué el conocimiento del pecado? Porque cuando el Señor nos dice: no matarás, no adulterarás, no mentirás, nos está diciendo que no lo hagamos para mostrarnos normalmente que nosotros lo hacemos. ¿Sí? O sea, la intención de la ley es buena. El problema es que yo soy un malo y corrompido. Entonces la ley me dice: no mentirás, y eso es bueno, la ley no es mala. El que es malo soy yo, que me la paso mintiendo. ¿Sí? Entonces la función de la ley no era que yo me justificara delante de Dios, sino era acusarme delante de Dios. Por eso nosotros no cumplimos la ley para justificarnos, porque la ley es la que nos muestra que somos pecadores. ¿Sí? Mira cómo lo dice más adelante Pablo en el 28, 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y hay un pasaje en Gálatas 2:16 donde Pablo es más claro,
cómo estos libros, por lo menos lo que es Romanos y Gálatas, tienen un mismo asunto: tratar y mostrar por medio del Evangelio que el hombre es justificado por la fe, y derribar todos los argumentos de los judaizantes que querían en las iglesias gentiles obligar a los gentiles a cumplir la ley. Pero ya Cristo en el nuevo pacto nos hace libres de todas las obligaciones del antiguo pacto. ¿Sí? Eso también lo trata bastante el autor de la Epístola de los Hebreos. Porque hoy en día tenemos unos movimientos cristianos de hermanos que se están dejando como envolver, y siempre comienzan con que nosotros debemos leer la Biblia en los idiomas originales, y comienzan a hablar de cierta manera con el hebreo, y todo es hebreo, y comienzan de alguna manera a dejarse seducir otra vez por las obras de la ley. Entonces vemos cristianos que están debatiendo ahora por internet que los cristianos debemos guardar el sábado, que los cristianos debemos circuncidarnos, que los cristianos debemos hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ese espíritu de volver a la ley siempre ha existido. Pero claramente el libro de Romanos y Gálatas es la espada que el Señor usa para hacer un corte total y claro entre lo que era el antiguo pacto y la nueva dispensación bajo la sangre de Cristo. ¿Sí? Dice Gálatas 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eso es lo que Pablo habla. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese es el asunto de Pablo, y esas son las obras que Pablo habla, las obras de la ley. Pero ¿de cuáles obras habla Santiago? Porque no es el mismo tema, por eso no hay contradicción, porque no son los mismos asuntos. Santiago está hablando de las obras que el creyente hace sostenido por la fe. Él mismo lo dice. Las obras de la ley no tenían nada de sustento en la fe, sino eran obras hechas por el mandamiento, que en vez de justificar al hombre, lo que le hacían era culpable por el pecado del hombre. Mira lo que dice Santiago. Santiago habla de obras por fe o sustentadas en la fe, que confirman la fe. ¿Sí ve? Como los temas son diferentes. Mira cómo lo dice en Santiago 2, verso 22. 2, verso 22. Mira lo que dice Santiago. ¿No ves que la fe actuó? O sea, no era el hombre celoso en la ley que quería justificarse delante de Dios por sus obras. No, es la fe que actúa en un creyente. Es la fe que nos lleva a cumplir a vivir de cierta manera, a cumplir ciertas obras que el Señor ha preparado. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, son obras basadas en la fe y que hacen la fe verdadera, lo que veníamos diciendo. Y Santiago le dice a los cristianos, y de verdad nosotros debemos decirlo, y siempre estamos enfatizando bastante en esto: ¿usted es cristiano? ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo es como padre? ¿Cómo es como trabajador? ¿Cómo es como hijo? ¿Cómo es como hermana? ¿Cómo se viste? ¿Cómo anda? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es su testimonio delante de las otras personas? Sí, pero no, si usted es cristiano debe mostrarlo. Pero la base de esas obras, ¿qué es? Que usted ha nacido de nuevo, que su naturaleza ha cambiado, usted ahora es un hijo de Dios, y por el Espíritu del Espíritu lo lleva a vivir de cierta manera. No es por el mandamiento de la ley, sino es por la vida que usted lleva de fe y de comunión con Dios. ¿Sí? 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, la fe sin obras está muerta. Pero podemos decir, como para complementarlo, pero también la fe viva se muestra por las obras. O sea, si no hay obras, no hay una fe verdadera. Si hay una fe verdadera, hay obras. Pero la base de esas obras, ¿cuáles son? La fe. Sí, es muy diferente las obras que habla Santiago por la fe a las obras de la ley que está hablando Pablo en el libro de Romanos. Ahí tú ves que los autores hablan de dos cosas:
Santiago lo dice más adelante de otra manera, en el 3 verso 12. Hermanos míos, pues ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué es eso lo que está diciendo Santiago? Pues si usted es un árbol bueno, debe dar frutos buenos. Si usted es una persona nacida del Espíritu, debe dar fruto del Espíritu. A veces nosotros creemos que sentando a una persona y regañándola, diciéndole, ella va a dar fruto por eso. Ella da fruto porque Cristo cambió su corazón y ese corazón nuevo lo lleva a cumplir la voluntad y el camino de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una obra de transformación interna, un cambio de naturaleza. Porque lo más terrible en una falsa conversión, en un falso cristianismo, es cuando hay una persona que no se le predica el Evangelio. La persona sigue a Dios de una manera religiosa, pero no ha nacido de nuevo. Entonces tú comienzas a ponerle mandamientos. Haz esto, haz esto, haz esto. Y ella va a tratar de esforzarse por hacer los mandamientos. Pero si no ha nacido de nuevo, ¿cómo le vamos a pedir que lo haga? Pero si tú predicas el Evangelio, la persona es justificada delante de Dios, perdonada, redimida, nacida de nuevo. Ese nacimiento y ese cambio de naturaleza o cambio de corazón, cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, nos lleva a dar un fruto según lo que somos en el Espíritu, nacidos de nuevo. Personas justas. ¿Sí? ¿Sí es lo diferente? Porque tú puedes coger a un puerco, lavarlo, ponerle esta ropa bonita, pero su naturaleza como no cambió, cuando él pueda en el menor momento va a volver al fango. ¿Sí? Pero tú hay animales que no les gusta ensuciarse. ¿Por qué? Porque su naturaleza no les gusta. Entonces ellos van a evitar el fango. Así el cristiano no es por la imposición de la ley, sino porque su naturaleza ha cambiado. Y ahora él busca agradar a Dios no porque alguien ni siquiera lo esté mirando, sino él ahora anda diariamente delante de Dios y su vida, él la quiere vivir como Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese mismo deseo. El nuevo pacto dice, pondré mi espíritu entre vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. O sea, hay una obra de Dios haciéndonos andar según lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Sí? Ahí en el 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, las obras que Santiago habla son la expresión de que somos, ¿qué? Sabios. Y lo expresamos como andamos en el diario vivir. Y esas obras que Santiago habla, basadas en la fe y en la sabiduría, en el nacimiento y en el cambio de naturaleza del creyente, Pablo también las habla. ¿Sí? Lo que Pablo no gusta son las obras de la ley, y menos para justificarse. Pero cuando Pablo habla también de las obras, habla de las obras que deben ser hechas por medio de un corazón nacido de nuevo, un corazón que cree en Cristo. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Si ven que cada vez que sumamos las escrituras todo es tan claro, no hay contradicción. La Biblia es un libro perfecto, dado por Dios de una manera preciosa, exacta, limpia, pura, en el cual podemos confiar claramente y podemos decir amén a lo que Pablo decía en Romanos, pero también podemos decir amén a lo que Santiago decía, y Pablo le dice amén a lo que Santiago decía, y Santiago le dice amén a lo que Pablo decía. Porque se acuerdan aquel pasaje cuando Pablo vuelve a Jerusalén y Pablo expone ante Santiago y Pedro el evangelio que estaba predicando, y ¿sabe qué dice las escrituras? Que Santiago le dieron la diestra de compañerismo, diciéndole que el evangelio que tú predicas es el mismo que nosotros predicamos. O sea, no hay contradicción. Mira cómo Pablo habla de las obras basadas en la fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, pero no de la ley, de la obra de vuestra fe. ¿Sí? Lo mismo que Santiago viene hablando del trabajo, pero ya no es un trabajo por leyes, imposición, sino de vuestro amor. O sea,
los tesalonicenses, sostenidos en la fe, obraban y trabajaban, pero no era porque Pablo les decía, tienen que hacer esto, no. Era el amor de Cristo que los constreñía y los llevaba a hacer una obra. ¿Cómo? Por amor. Y de vuestra constancia siempre en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esas son las obras que también habla Santiago. Y para terminar, segunda de Tesalonicenses 1:11, Pablo les vuelve a hablar lo mismo a los tesalonicenses, las obras de fe, las obras de amor, que son las que habla Santiago, obras que perfeccionan nuestra fe. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces no es una obra de ley, no es una obra de mandamiento, sino es una obra de ¿qué? De fe, hecha con amor. ¿Por qué de fe? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos ahora, ni siquiera vemos el fruto de lo que hacemos. Nosotros estamos sembrando para la eternidad, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahora no es en vano y Dios lo tiene en cuenta. Entonces muchas de las cosas que hacemos las hacemos confiando que Dios va a hacer que lo que hacemos Él lo puede prosperar y fructificar para su gloria, y lo hacemos con confianza, con amor, no por imposición ni por mandamiento, sino porque es la misma guía de Dios que nos lleva a hacer esas obras. Amén. Entonces no hay una real contradicción entre lo que está tratando Pablo en Romanos 4, en lo que ha venido tratando en todo el libro, ni en lo que habla Santiago capítulo 2. O si la hay. Cuando tú ya ves todos los pasajes, tú ves que todo es bastante claro y todo sale a la luz. Entonces damos gracias al Señor por la palabra y vamos a dejar hoy hasta ahí. Confiando en el Señor, la próxima semana seguimos en Romanos. Solo que por los pasajes que vamos a tratar hoy, deberíamos tratar la controversia. Es necesario aclararla a la luz de las Escrituras. Amén. El Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es preciosa, Señor, y es luz y es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Te rogamos que tú nos ilumines y nos des revelación y cada vez más claridad para poder conocer y entender las Escrituras que tú nos has dado como fuente de fe. Ayúdanos a perseverar en ellas, a amar tu palabra, a buscar tu palabra, anhelar tu palabra, a predicar tu palabra, a ser fieles a lo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque ahora somos justificados por la fe delante tuyo. Pero te rogamos que nos concedas, Señor, perfeccionar nuestra fe a través de nuestras obras, Señor, y nos permita, Señor, conducirnos en nuestra manera de vivir con temor y temblor, Señor. Amén. Llevando aquello que tú has preparado desde antes de los siglos, Señor, y que es un testimonio aún a los que no creen, Señor. Queremos ser testigos fieles tuyos, no que tu nombre sea blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros, sino que al contrario las personas vean nuestras buenas obras y glorifiquen tu nombre, Señor. Haz que el candelero, Señor, que es tu iglesia, alumbre, Señor, a todas las personas que están alrededor y podamos ser testigos fieles de la verdad, Padre. Oramos por tu palabra para que tú la guardes, para que nos permitas meditar en ella, Señor, y aún para que la uses para traer luz y claridad a aquellos que tienen confusión, especialmente en estos temas, Señor, para que las personas puedan seguirte con paz y con amor, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor.